las ecuaciones lineales, lo que tienen ustedes que recordar es, bueno, algo muy importante, y lo que tienen que ver ustedes es la potencia en la que está elevada las incógnitas, x o x, y y z, ¿de acuerdo? En este caso la potencia que está elevado es a la 1. Entonces, como está elevado a la 1, pues son una ecuación lineal y su grado de las variables es 1. Si alguna variable estuviera con exponente 2, 3, 4, etc., dejaría de ser lineal. Pero mientras esté de esa forma, va a ser lineal. Algo que creo que valdría la pena mencionar, y creo que también valdría la pena mostrar, la representación gráfica de cada una de estas ecuaciones lineales, ¿sí? Sería, en la primera, que sería AX igual a B, hay que tomar en cuenta que A, B, C y D son números en general, y esos números son constantes. Para no poner un número en específico, puse las letras, ¿de acuerdo? Son como las ecuaciones de segundo grado. Si se acuerdan, la fórmula o la ecuación de segundo grado es ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Regularmente la A, la B, la B, la C y las primeras letras del alfabeto las utilizamos como números. Aunque Y, X y Z también son números, pero regularmente son las incógnitas que hay que buscar. Pero lo que les quería decir, la interpretación gráfica de la primera, que es AX igual a B, es, por una parte tenemos, en la primera sería un puntito, ¿de acuerdo? En la siguiente, su representación gráfica sería una recta. Básicamente la recta sería como una línea, pero no van siendo curvas, sino una línea totalmente recta. En un momento más se los voy a volver a mostrar. Y esta sería AX más BY más ZC es igual a D, sería un plano. Y está en 3 dimensiones. Es decir, muchas cosas que hacemos en matemáticas también tienen interpretaciones u otras formas para mostrarlo en matemáticas. En este caso muy particular, la interpretación que les quiero mostrar es el plano. A eso se refiere con la ecuación AX más BY más CZ igual a 0 o a D. Puede ser una constante. Entonces, esa sería su interpretación geométrica. La primera es muy sencilla, la segunda es la que ya les mostré y se les voy a volver a mostrar, y la tercera es el plano en 3 dimensiones. Bueno, la función lineal, en la anterior clase les estaba platicando que la función y regularmente ya no se utiliza, o la escritura y es igual a AMX o MX más B, sino lo que se utiliza es una F, ¿de acuerdo? Esa F está haciendo referencia de la función. Ahorita está en mayúscula, pero regularmente se utiliza como minúscula. Y ahora, lo importante de este tipo de funciones es que hay que ver, desde el punto de vista de matemáticas, hay que ver sus posibles valores de X, y en ocasiones hay que ver todos los posibles valores de f de X. Cuando es una recta, no hay ningún problema. Los posibles valores que puede tomar X se le llama dominio. Esa palabra de dominio que le estoy mencionando se refiere a todos los posibles valores de X. Para no decir todos los posibles valores de X de la función f de X o g de X o la función que queríamos llamarla,
regularmente le llamamos el dominio. Y se le pregunta a la persona o se le pregunta al estudiante cuál es el dominio. Para el caso de las rectas, su dominio son todos los números reales. Y como ya se les enseñó, los números reales son los enteros, naturales, fraccionarios o racionales, los irracionales, y esos son los números reales. Todos los números que ustedes piensen, uno que otro número que no piensen ustedes, podemos tomarlo como dominio. Entonces, el dominio se refiere a todos los posibles valores. Cuando estamos en la escuela, lo que hacemos es proponer el valor de X. La clase anterior se mencionó cómo se graficaba. ¿Tienen alguna duda de cómo graficar? Al parecer no, profesor. ¿No? Bueno, gracias. Bueno, entonces, esta función, cuando f de x tiene el valor de x, es decir, yo le asigno a la x el valor y la f de x nos da el valor. Esta, la x, es la variable independiente y f de x es la variable dependiente. Y su mismo nombre lo dice hasta cierto grado. La x es variable independiente porque nosotros le podemos asignar el valor que nosotros gustemos, ¿sí? Y la f de x es la variable dependiente. Dado el valor de x, como en este ejemplo que tenemos aquí, automáticamente yo puedo encontrar el valor de f de x. Como aquí, en este ejemplo, es un ejemplo bastante sencillo, nosotros podemos asignarle el valor de x, por ejemplo, -1, y este valor es el número independiente que nosotros le estamos asignando, y es para nuestra variable independiente. Pero como es una ecuación muy sencilla de igualdad, hasta cierto grado es un término de identidad, pues el número que le asigno yo a la variable independiente es el mismo valor a la variable dependiente. En este caso la variable dependiente es f de x. Entonces aquí también es importante mencionar que f de x, de lo que les enseñaron hace tiempo, f de x es igual a y. Entonces otra vez, esto es pura notación que se deben de ir memorizando y aprendiendo. Entonces, si se les olvida la notación, pues es más complicado para ustedes. Ahora bien, si yo tomo otro valor, cualquier valor que se me ocurra de los que yo asigné en este momento, 3, si yo tomo el número 3 como variable independiente, entonces automáticamente tengo el valor de la variable dependiente, que en este caso sería 3. Este es el caso más sencillo. Y su ecuación, cabe aclarar, hace un rato, es decir, en esta parte, tenemos la función de todas las líneas rectas. Si la línea recta tiene esta fórmula, o parecida a esta fórmula, yo doy por hecho que es una recta. Ahora, aquí tenemos varios ejemplos. La m puede ser cualquier número que yo quiera. En este caso puede ser positivo, cualquier número positivo, o puede ser un número negativo. Y la letra B es otro número, que puede ser positivo, negativo, o también podría ser un número fraccionario. E inclusive también puede ser irracional. Puede ser cualquier número. Eso es lo que tienen que darse cuenta. Si tiene una estructura parecida a esta, y también aparte, a donde está el 3 o el -3, también puede haber fracciones. Entonces, donde está el 3 o el -3, puede haber fracciones, y en su caso, también debería estar acompañada con una letra, X. Regularmente,
como les digo, se denota de esta forma. Mx más b. La variable regularmente que se ponen en los libros de matemáticas es que x sea la variable independiente, pero no necesariamente tiene que ser x, puede ser otra letra, sí. Y entonces nosotros buscamos los posibles valores de x que puede tomar la función y así obtenemos el dominio. Buscamos a donde haya, por así decirlo, problemas o irregularidades dentro de la función. En este caso no hay ninguna irregularidad y entonces se dice que es continua y entonces se busca si hay problemas o unas singularidades y también da uno cuenta que no hay singularidades dentro de esa función, es decir, si existe una división o algo, pero como esto no hay ninguna división, no hay algo extraño, por lo tanto el dominio de una función lineal son todos los números reales. Sobre de las gráficas, algo que creo que también vale la pena mencionar. Aquí yo manejé en esta parte, en toda la parte de la izquierda, a donde está X, yo manejé puro número entero. Pregunta, ¿puedo utilizar otro número diferente a los que establecí? ¿Me podrías dar otro número? ¿O se puede que me puedas dar otro número que no sean los números que yo establecí ahí? ¿Se puede, sí o no? El 6. El 6. Entonces, el que no está en la tabla, como dice su compañera, es el 6. Entonces, el 6, como le estoy asignando el valor de x a 6, entonces 6 f de x es igual a 6, automáticamente toma el valor de 6. En principio, si graficamos, mi número estaría, por así decirlo, como a esta altura. Si yo extiendo la función, bueno, aquí me salió muy chueco, pero sería una recta, seguiría siendo una recta, ¿sí? Bueno, ya me propuso un número su compañera. Siguiente, dame un número que no esté dentro de la tabla. -4. -4. En este caso ya no está dentro de mi visualización, porque tengo de -3 a 6, pero sí puedo tomar el -4 como dice su compañero. Pregunta para que me conteste. Profe, sí se puede, ¿no? Ah, bueno. Muchas gracias. Sí, sí se puede efectivamente. No hay ningún problema. De que ya no esté en la gráfica, esa ya es otra cosa, pero sí se puede asignar. ¿Sí? Pero bueno, ya por lo menos ya me dijo una compañera un número que estaba un poquito afuera. Su otro compañero me dijo otro número que no está totalmente en la gráfica. Entonces, y ese es otro punto también importante, pero falta otros más. Entonces, ¿quién me puede decir otro número? -11. -11. Ya -11 ya, sí sirve el -11, pero está ya está fuera de la gráfica. 1.1. Exacto, muy bien. Ahora, nada más repito, el -11 está correcto, pero ya básicamente lo abarcó su compañero cuando dijo -4, ¿de acuerdo? Entonces ya los que están afuera, pues ya no. Ahorita dijo un número su compañera muy importante, 1.1, exacto. Entonces, ese es el 1, ¿estamos de acuerdo? Pues el 1.1 está muy cercano a este. ¿Sí ven una manita por ahí o no? Sí. Aquí sería el 1.1, más o menos, digo, no es exacto. Entonces al momento de graficar, quedaría aquí. ¿Sí? Está muy cercano. Yo no lo asigné dentro de los números, pero también puedo asignar números decimales o fraccionarios, como yo quiera. E incluso puedo yo tomar números no por encima del 1, sino entre el 0 y el 1. Por ejemplo, un medio. Y a un medio le corresponde esta parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Entonces, algo que les vuelvo a repetir es muy importante, es que pueden tomar valores muy cercanos a 1, entre 0 y 1, y cualquier número que se imaginen, cualquiera. Digo, desafortunadamente ustedes no pueden escribir dentro de mi gráfica, pero vamos a ver qué hace uno de sus compañeros. Voy a poner este número. Pregunta: dentro de mi recta en el eje de las X, ¿dónde está pi? Tú dime, aquí estoy en el punto 0, 0. Ajá. ¿Dónde me tengo que mover? Un poquitito al lado del 3. Un poquito al lado del 3. ¿Aquí? Ajá. Pues más o menos a la altura donde puso el 1.1 que había dicho mi compañera. Entonces sería de este lado. Ajá. Perfecto. Efectivamente, su compañera tiene razón. El pi, como ya sabemos, es 3.1416. Esto es el número que me enseñaron, o nos enseñaron, mejor dicho. Pero, sin embargo, el 3.1416 es falso, porque es un número irracional. Si ustedes ponen en la calculadora o buscan cuánto es el valor de pi, van a salir cientos de números para el pi, y todavía va a faltar muchos millones más de números, porque es un número irracional. Pero en el caso muy específico de lo que le pedí a su compañera, no podemos ser tan precisos. Por más que querramos ser precisos, no se va a poder. Entonces, supongamos que este es el 3 y el número es 3.1416, que sería aquí. Supongamos que yo soy un maestro demasiado estricto y les digo: a ver, quiero que me marquen el pi. Pues podrían marcarlo entre aquí y el rojo, o el mismo rojo. Básicamente lo que tendría que hacer primero es del 3 al 4 dividirlo en 10 partes iguales. Después de dividir en 10 partes iguales sería 3.14, entonces sería 3.1, ya tendríamos el 3.1. Y todavía de eso, entre el número o línea y línea, tendría que tener otra división, y tendría que dividirlo en 10 partes iguales, y de ahí tendría el número 4, y ahí tendría 3.14. Y todavía de eso tendría que subdividir otra vez en 10 partes iguales y tomaría el primer punto. Y entonces 3.141. Y todavía de eso, otra parte, una parte pequeñísima, la tengo que dividir en 10 partes. Y entonces tendría el 3.1415. Y todavía de eso tendría que dividirlo más. Pero ya no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, una aproximación bastante aceptable sería lo que tenemos aquí, 3.1 aproximadamente. Es decir, en la geometría, cuando nosotros queremos representar en la gráfica, a veces nosotros no somos capaces o totalmente capaces de graficar con precisión y exactitud, pero no significa que no lo hagamos bien, ¿sí? Entonces vamos a tratarlo de hacerlo lo mejor y lo más preciso que se pueda, hasta donde se pueda. ¿De acuerdo? Y muy bien, estuvo bien tu respuesta. Entonces ya se dieron cuenta que el pi tendría que darle también una función pi. Y podemos tomar cualquier número que yo quiera. En este caso muy particular me tendría que ir. Acuérdense que siempre damos los valores de x. Y este sería el valor de f de x o y. Recuerden la notación. Ahora, también algo que es importante es que regularmente nos enseñan que el eje de las x es el eje de las x y no hay ningún otro nombre, pero también otro nombre que se le asigna al eje de las x, y ese sí es un nombre general, más general que el anterior, es el eje de las abscisas. Y el eje de las y, que comúnmente nosotros llamamos, es el eje de las ordenadas. Entonces, abscisas es para el x y las ordenadas es para el y.
y regularmente este es el nombre más genérico y más general. Pero como algunas personas no se lo saben o no han estudiado correctamente, no mencionan el nombre como debe de ser. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante, que también sepan los nombres, porque después se utiliza para un lenguaje más correcto. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda sobre el nombre de las abscisas? Les recuerdo, las abscisas son las en las X, abscisas, que regularmente nosotros le llamamos eje de las X. Ahora, el eje de las X no necesariamente también tiene que ser X. Puede ser cualquier variable, puede ser X, W, Y, Z, como nosotros querramos. Y regularmente lo ponemos el eje de la variable independiente, las ponemos en forma horizontal, regularmente, en forma horizontal, ¿de acuerdo? Y el eje de las Y es de las ordenadas. Pero también no necesariamente tiene que ser de fuerza la Y. También puede ser X, Y, Z, W o lo que ustedes quieran, ¿sí? Para que no se queden con la idea de que a fuerza tiene que ser X y Y. X y Y. X y Y, ¿sí? No olviden suscribirse a su canal Armando la Ciencia, ya que es gratis. Además, pueden recomendar y compartir estos videos en sus redes sociales. También pueden dejar comentarios, sugerencias en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y en YouTube. Y poner un pulgar hacia arriba. Hasta la próxima clase. Favor de escoger el video. Hasta pronto.